¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz 29 de mayo. Si mal no recuerdo, hoy es el Día del Ejército. Es el Día del Kirchnerismo. ¿Cómo? Es el Día del Kirchnerismo, es el Día del Gnocchi. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana largo. Hoy el dólar cotizó a 4,92 y el riesgo país está en 2.595. Massa anda por Brasil a los abrazos con Lula tratando de lograr alguna cosa parecida al éxito, que sea tapa de los medios, excusa para seguir recibiendo pauta de parte del gobierno federal, a algún efecto, porque ya no hay tiempo para desarrollar ninguna política económica que no nos lleve al fracaso. Para mayo esperamos el 9% de inflación. A junio no hay ninguna razón para la cual la inflación baje, al contrario, junio se va a reforzar la inflación porque junio se paga aguinaldo, tengo entendido, y es una inyección de dinero que justifica o de alguna manera convalida precios. Por lo tanto, si calculamos que se arrastra 1,5, 2 puntos, sería una muy buena noticia para el gobierno que junio estuviera en 9, pero no va a ocurrir. No es que yo espero que no ocurra, no va a ocurrir. Si ustedes se van hacia atrás, van a observar que en varios meses yo vengo diciendo que la inflación tiene, por una cuestión meramente matemática, que ir subiendo, sobre todo cuando la base monetaria se multiplica. Pero bueno, así estamos. Hay algunas novedades en torno al tema de la política que me genera hacer algún comentario. La Corte declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución tucumana que permitía la reelección casi indefinida de su gobernador. Mansur acató. Por lo tanto, al renunciar a su candidatura, la Corte declaró inútil este amparo y lo levantó, diciéndole a la provincia de Tucumán: fijen la nueva fecha de elecciones. San Juan peleó un poquito, ¿sí? El fiscal general de San Juan, es decir, el procurador de la provincia de San Juan, le dijo, presentó un escrito ante la Corte, recuerden que hablamos la semana pasada, diciendo que la Corte no debía meterse, ni le contestaron. No le contestaron, con un rechazo in limine. Simultáneamente hubo un congreso del Partido Justicialista y le dieron a Gildo Infran, que sobre él también hay un pedido de inconstitucionalidad sobre la Constitución formoseña respecto a la posibilidad de ser reelecto cuantas veces se plantee. Y esto generó en los comentarios políticos, en aquellos comentaristas políticos que todo el mundo escucha y todo el mundo le da importancia y todo el mundo dice que tienen buena información, etcétera, etcétera, la sensación, el discurso de esos comentaristas políticos, de La Nación, de Clarín, de la televisión, Pañi, mucha gente en Twitter, que este era un triunfo del peronismo sobre el kirchnerismo, que el peronismo iba a avanzar sobre el kirchnerismo y que el kirchnerismo se iba a reservar ser una minoría. Lo de minoría fue siempre un comentario mío, porque dentro del espectro del peronismo, el kirchnerismo es una minoría. Lo increíble que a pesar de ser una minoría manda. Las razones por las cuales el kirchnerismo, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, la que está condenada en primera instancia a 6 años de prisión por los delitos relacionados con
causa vialidad, esa misma señora que hizo un acto fantástico el 25 de mayo, donde fue, digámoslo todo, poca gente, bien repartida, pero poca gente, no hubo planos altos, por las dudas, y que se dedicó todo el discurso, que duró como una hora, a insultar a la Corte y a insultarlo a Macri. Insultar a la Corte es inútil, insultarlo a Macri también deviene de inutilidad absoluta. Pero lo concreto es que los discursos, como decía un viejo dirigente socialista, sobre todo cuando los discursos vos perdés la serenidad y te calentás, porque el discurso te calienta, normalmente mostrás tu verdadero rostro, mostrás verdaderamente lo que sos, como en medio de una discusión, ¿no es cierto? Tiene más o menos la misma lógica. Entonces, para Cristina, sus problemas son la Corte, que va a ser la última instancia que analice su conducta penal en una serie de casos, a las cuales insulta permanentemente. Logró que el presidente insultara a la Corte en las sesiones inaugurales del Congreso. Recibe la Corte insultos todo el día de todos lados, pero la Corte no se le mueve un pelo, es decir, no escucha a la vicepresidenta, porque la vicepresidenta, aparte de ser una institución, es una mujer con conflictos con la ley penal. Y no van a cometer el error de hacer algún comentario que permita la recusación de alguno de los jueces en el caso de que alguna de las apelaciones que seguramente habrá, calculo yo ya el año que viene, caiga en su público despacho. Lo concreto es que todo el mundo pensaba que el peronismo iba a organizarse a través de gobernadores y que el kirchnerismo se iba a reservar a la provincia de Buenos Aires. No, nada de esto ocurre. Cristina es la que digita los candidatos, si Guado de Pedro, si fulano, cosa que a mí me parece una muy buena noticia para los sectores que somos antikirchneristas, porque cada vez que Cristina armó le fue muy mal, y no es una cuestión de casualidad. Cristina no sabe armar, no tiene idea. ¿Por qué no tiene idea? Porque nunca militó. Es lo mismo que le pasa a algunos muchachos del PRO, no se enojen. Cuando vos sos un dirigente que haces la historia de la militancia política desde abajo, cometés muchísimos errores desde abajo y te van corrigiendo desde abajo. Por lo tanto, cada año que pasa, cada evolución política que se produce en tu personalidad, te va afinando, te va haciendo más sutil, te va haciendo más elegante, te va haciendo más eficiente en la toma de decisiones de las cuestiones políticas. ¿Quién puede reemplazar al político con oficio? Un empresario con oficio, porque hay enormes similitudes en lo agonal de la lucha política y lo agonal de la lucha empresarial. Hay enormes similitudes. Un día voy a dedicarme un programa de 10-15 minutos del programa a explicarles cuáles son estas similitudes y cuáles son las diferencias, que son muy pocas. Yo estuve en los dos mundos, por eso explico. Desde mi punto de vista, nada más que de un punto de vista, lo mío es eso, un punto de vista. Pero bueno, Cristina está ahí con Guado de Pedro, Rossi, es decir, Scioli, va a quedar todo en manos de kirchneristas, o por ahora ese es el escenario. En este escenario que nos es tan propicio, Juntos por el Cambio no logra acomodar las fichas. Yo le voy a contestar amablemente a un montón de gente que, no un montón, 2 o 3 que en el último video, o en el anteúltimo, no recuerdo cuál, esbozaron una justa crítica respecto a
porque yo atacaba a la gente del PRO, lejos de eso estoy. Yo simplemente digo es que se están poniendo un traje que les queda grande. Y simplemente le digo que le pasa algo parecido a lo que le pasa a Cristina, pero al revés. Obviamente no son Cristina. Cristina siempre tuvo alguien que le armaba el episodio político. Ese era Néstor. Néstor era un gran armador. Un delincuente, pero un gran armador. Lo delincuente corre por mi cuenta. Pero era un buen armador. Un tipo que armaba bien. Y con dinero ni te cuento. ¿No es cierto? Compró la provincia de Buenos Aires, con los votos de la provincia de Buenos Aires se convirtió en presidente con el 22% de los votos, una elección que ganó Menem por el 25%, y después se dedicó a comprar gobernadores. Es decir, el tipo conocía el palo, conocía el paño. Y compró gobernadores y compró periodistas. Y compró los organismos de derechos humanos. Con esas 3 compras de supermercado se convirtió en un dirigente nacional y en San Néstor. Por lo tanto, Cristina usufructuó lo que el trabajo comprador de Néstor Carlos Kirchner. Pero cuando a ella le tocó armar, porque Néstor Carlos se le ocurrió morirse, lo único que hizo fue cometer errores. Uno tras otro. Más allá de la elección de los ministros de Economía, que yo ya advertí mi opinión, que me generó algún insulto, les diría, miren muchachos, a la gente de las redes, si quieren discutimos, pero si arrancamos insultando no hay manera de llegar a un acuerdo. Jamás. A mí me respalda la historia, en el sentido que lo que yo digo que ocurrió, en realidad ocurrió. Si no, explíquenme como un tipo que no tenía ninguna experiencia en la macroeconomía, como Amado Médano, ¿no es cierto?, que ya tenía conflictos con la ley penal cuando fue nombrado ministro de Economía, fue nombrado ministro de Economía. Si alguien me puede explicar esto antes, en vez de insultarme, está todo bien. Si me pueden explicar qué fue lo que la convenció a Cristina de sacarlo de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo de presidente del Banco Provincia, de ministro, etcétera, etcétera, a Martín, amo las embarazadas Lustó. Y me pueden explicar qué hacía Lustó en el Ministerio de Economía, y cómo fue la historieta de la 125, me desarnan. Lo de Kicillof no tiene explicación. Porque Kicillof daba clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, de historia de la economía. Historia de la economía cualquiera con buena memoria la puede dar, no es una materia, ni siquiera es obligatoria. Según el último currículum, las últimas correlatividades que vi en economía hace muchos años, historia de economía es como historia del derecho romano. Puede ser obligatoria, puede no ser obligatoria. Pero él mismo reconoció que terminó la carrera sin haber leído nunca un libro, es decir, por lo tanto, no leyó El Capital, no leyó La riqueza de las naciones, no leyó a Castellet, no sabe quién fue Sartre, no tiene la menor idea quién fue Marcuse, porque no los leyó. Ni hablemos de Hegel y todo ese tipo de cosas, porque sería complicarle la vida. Pero ¿por qué fue nombrado ministro? Cristina no sabe armar. Y en este momento que tenemos esa enorme suerte, que el país está acostado, que etcétera, etcétera, justo en este momento, al espacio de Juntos por el Cambio busca en el baúl de los recuerdos lo peor que tiene. Lamento decirlo, pero es así. No recibe nada importante, no recibe nada que vos digas, bueno, estamos frente a una situación
de que hemos elegido, estamos por elegir 2 o 3 candidatos de enorme importancia, de una enorme capacidad, de una enorme algo. No, no, nada de eso, no tenemos nada de eso. Estoy buscando un mail para que lo vean, para que les quede claro de qué estoy hablando. Se lee ahí, dice: soy Patricia Bullrich y te invito a sumarte a mi equipo. No me lo manda a mí, no me dice: querido Guillermo, o Guille, querido, ¿cómo andás tantos años? Esto es un mailing. Alguien vendió un mailing de correos electrónicos. Está bien, yo recibo correos de bancos con los cuales nunca operé, o compañías telefónicas con las cuales tampoco operé. Pero lo que nunca me hubiera imaginado que una candidata a presidente me iba a invitarme a mí a sumarme a su equipo. Entonces recordé, porque tengo buena memoria, el año 99. Y Pinky, candidata a intendente de La Matanza. ¿Se acuerdan Pinky, La Matanza? Que cuando llegaron los números de San Justo, llamó a una conferencia de prensa y dice: soy la primera intendente de La Matanza, y yo estaba en el correo junto al doctor Gustavo Lema insultándolo al televisor. Callen a esa mujer. Porque mientras ella decía que había ganado La Matanza, yo veía cómo entraba La Ferrer, Ciudad Evita, Catán, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estaban matando. Porque el Frepaso, recuerden los mayores, ponía avisos en los no había redes sociales, ponía avisos en los comités: si querés colaborar con el Frepaso, unite con nosotros, venía a fiscalizar. El peronismo le llenó aún al Frepaso, que era peronista, lo llenó de fiscales peronistas, con el resultado obvio y lógico. Presidente de mesa era designado por la gente amiga de Corach, peronista. El fiscal del Frepaso o de la Alianza, peronista. El fiscal del peronismo, peronista. 3 fiscales, no se volcaron las urnas a placer. Entonces yo hoy vi, cuando recibí este correo electrónico, hice el mismo análisis. Primero, ¿no tenés una estructura política que te banque sin necesidad de hacer un mailing? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no tenés un amigo que te diga: Patricia, esto no se hace? Si hay hambre, que no se note. Más allá de las operaciones que hacen a través de Infobae, porque discúlpeme, no es información, son operaciones. Porque tienen la mala suerte que yo las leo y consulto con las fuentes. Entonces llamo y digo: ¿vos vas a hacer tal cosa? Y todos se cagan de risa. Me dicen: no, Gallego, de mi mamado. Muy bien. Esta operación de que el radicalismo está viendo a quién acompaña. Primero, definan a quién dicen radical. Es decir, ¿qué es el radicalismo para ustedes, los periodistas? Y 2, el radicalismo está esperando, no tiene ningún apuro. Nosotros somos famosos porque si el día cierra un martes a las 12 de la noche, el martes 11:45 estamos tirando el papel en el Tribunal Federal con competencia electoral, el escrito. Es decir, no, si esperan que nosotros cambiemos más de 100 años de tradición, están mamados. Lo que es cierto es que no hay los radicales están observando que la foto que llama el grupo Malbec no existe, es una fantasía de Infobae. Fue una foto de cortesía en la fiesta de la vendimia. Y que el radicalismo puede estar un radical enojado con otro radical, pero en el fondo son radicales. Es decir, si aparece un tercero que no es radical, estos 2 radicales se van a unir para defenderse mutuamente. Es decir,
Puede ser que Morales no se lleve bien con Cornejo, pero esto no va a obligar ni a Cornejo ni a Morales a tirarse por la ventana en función de ninguna circunstancia extravagante. Que si todas las fórmulas que andan dando vuelta por ahí, el día de hoy, 29 de mayo, son fantasías. Pueden ocurrir y sí, qué sé yo, pero hoy son fantasías. Por eso yo vengo promulgando y diciendo que con los números que están dando vueltas, no sería extraño que el radicalismo presente fórmula propia. ¿Por qué? Porque cuando todo este episodio arrancó a principios de año, y para el PRO se comía los chicos crudos. No sabíamos, estábamos todos convencidos que Mauricio era el candidato. Ahora, cuando el 26 de marzo nos dice Mauricio que él quiere que el PRO haga una vida política interna y compita, por lo tanto él se retira, si de él llama a competir, a hacer una discusión de encuestas, bueno, esa es su forma de ver la competencia. Para mí competir es otra cosa, pero no importa. No critico a Mauricio Macri bajo ningún punto de vista. Pero digo, pasa el tiempo y las encuestas amigas del PRO, le pone a los dos sumados, a Patricia y Horacio, con 27 puntos cuando hace 2 años en una legislativa. Les hago esta explicación cortita. En las elecciones legislativas el voto normalmente se dispersa. Esto es así desde siempre, pero podemos medir los últimos 40 años, porque no ha habido interrupciones. ¿Qué significa que se dispersa? Y es una elección legislativa, entonces yo por ahí, como alguna de mis hijas dice, yo voy a votar a la izquierda, papá, me da pena, son tan poquitos, porque es una legislativa. Dirán, qué irresponsable. No, hace un ejercicio libre del voto. Ya tiene toda una vida para darse cuenta que la adolescencia por lo general es eso, adolecer, en este caso de experiencia, no de inteligencia. Pero lo que voy es esto, el voto se dispersa. Por eso Milei sacó 17 puntos en la ciudad de Buenos Aires, porque el voto se dispersa. Pero en una elección ejecutiva, es decir, donde se vota presidente, los votos se concentran. ¿Qué significa? Nadie se suicida. Nadie se suicida. Salvo los sectores muy extremas de izquierda, que siguen votando lo mismo. Es decir, por ejemplo, acá Vilca es diputado provincial, candidato a gobernador, candidato a diputado nacional. Vilca es todo lo que hay en la izquierda jujeña. Entonces está en todos lados. Cada 2 años es candidato a algo. Bueno, lo concreto es esto. En una elección a presidente, el voto, en vez de dispersarse, se concentra. Entonces, en esta oportunidad, que vemos que el peronismo está en manos de Cristina, y que el peronismo del interior no ha tenido las suficientes atribuciones como para decir, ya está Cristina, hace 20 años nos venís rompiendo el traste. Dejanos ver a nosotros, a lo mejor tenemos más suerte. No contés con Córdoba porque Juan Schiaretti se abrió, no contés con San Juan porque Uñac no puede, y no sé lo que viene detrás de Uñac. Tucumán va a ser una gran incógnita porque sin Mansur, no te digo que la pierdan, pero no necesariamente el voto va a ir al kirchnerismo, pueden hacer una boleta corta, porque para los tucumanos a Mansur lo entregaron, porque se suponía que esto no iba a ocurrir, que estaba conversado, venía de ser jefe de gabinete, es decir, alguien le dijo, metele para adelante que está todo bien. Como son más brutos que un arado. Muy bien.
pidieron declarar, vuelvo al principio, la inconstitucionalidad de un artículo de una ley votada en el año 2016 por el gobierno de María Eugenia Vidal, que planteaba que no puede haber reelecciones indefinidas. Lo mismo que dice la Constitución, la va a decir la nueva Constitución de Jujuy, pero no lo hizo a través de la Constitución, sino a través de una ley. Hoy el Partido País, si ustedes conocen alguno, avísenme, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la reelección de los intendentes. Por lo tanto, pidió una medida cautelar como subsidiaria de suspender las PASO, porque no hay tiempo. No me animo a adelantar una opinión jurídica al respecto, porque a mí me parece, yo tengo una discusión, la voy a compartir un minuto con ustedes. Cuando se planteó lo de la inconstitucionalidad de la elección de un candidato, a nivel de academia digo yo esto, ¿no? Yo digo, hay dos momentos. Está el momento de la candidatura. Entonces, la ley debe decir si una persona puede ser candidata más de 2 veces seguidas. Y ustedes dirán, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque nosotros, yo me acuerdo que la gran discusión del año 94, básicamente entre radicales, era nosotros estamos habilitando la posibilidad de que Menem sea nuevamente presidente. Sacarle 2 años, pero darle la posibilidad de que sea nuevamente presidente, cuando la Constitución anterior impedía que un tipo se postulara 2 veces, o más de 2 veces. A lo que yo digo, yo en aquel momento decía, sí, puede ser, pero acá de últimas el que decide es la sociedad, es decir, el que te legitima es la sociedad. En la provincia de Buenos Aires, los intendentes se regulan por una ley específica que se llama Ley Orgánica Municipal. Es decir, al revés que en otras provincias, el intendente está en la Constitución, la provincia de Buenos Aires tiene una ley específica. Entonces, a mí me parece que la solución Vidal había sido una buena solución. Me había dicho, bueno, muchachos, el límite es este. Ahora, ¿desde cuándo se empieza a contar? ¿Desde la elección ya hecha? No, desde la próxima. Así pasó en el 83 con los diputados, se sortearon a quién le iba a tocar 2 años, a quién le iba a tocar 4. Hoy la Corte tiene que resolver el tema de Formosa, si es inconstitucional o no es inconstitucional, ese artículo que le da elecciones indefinidas al gobernador. Tiene que resolver este amparo que le presentaron hoy respecto a la suspensión de las PASO para ir al tema de fondo, si es inconstitucional, creo que es el artículo 5º de esa ley 15.000 y pico, no me acuerdo en este momento, que le permite a los intendentes ser reelectos. Y acá tiene que ver, en mi opinión personal, tiene que ver el nivel de respeto que nosotros le tenemos a la sociedad. Y esto es una opinión, no se enoje nadie. Y yo siempre uso San Isidro como ejemplo. Porque en San Isidro nadie puede, sobre San Isidro nadie puede decir que es una localidad donde la gente es bruta, tonta, incapaz, dependiente de la ayuda municipal. No, no. ¿Hay de eso? Es decir, ¿hay gente que depende de ayuda municipal? Sí, seguramente. La Cava, Quinta del Niño, la Villa Uruguay, el Bajo Bulón, hay.
pero 2/3 de la municipalidad de San Isidro es clase media, media alta. Ahora, ¿qué premian en el caso de Pose? Que Pose es un intendente más o menos eficaz. Y que como el peronismo no le dejaba tener una universidad, dijo, bueno, le preguntó a alguien que sabía de este tema y este alguien le contestó, tenés un hospital de la Gran 7, Gustavo. Hablá con Barbieri y hacé un acuerdo marco con la Universidad Nacional de Buenos Aires, ya que vos le prestás edificios que son de la municipalidad para el CBC de la Universidad de Buenos Aires, hagan un acuerdo marco y trasladá ciencias de la salud a San Isidro. Tenés un hospital sobre la calle Santa Fe, en lo que habían sido terrenos del Jockey Club, que es el Melchor Ángel Pose, un hospital enorme, tenés toda la planta de baja vacía, hace aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se hace psicología, enfermería, instrumentación quirúrgica y medicina, desde el CBC hasta el final, en San Isidro, por un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires. A vos te entregan el título de la UBA, el mismo título que tengo yo. Y esto absorbe alumnos no solo de San Isidro, absorbe alumnos de San Martín, alumnos de Vicente López, chicos de Tigre, es decir, la zona norte estudia ahí. Evita el traslado a la capital, es más económico, los padres no están tan intranquilos porque la nena... ¿Entienden? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el factor que hace que una sociedad reelija a un candidato? Esto es para discutir, no es que yo estoy diciendo esto debe ser así. Porque plantearía un diferencial. ¿Por qué gana el peronismo en La Matanza? Si no tiene, el único hospital que tiene está destruido y lo reinauguraron 7 veces. Y no tienen cloacas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón profunda? Y todos sabemos cuál es la razón profunda. Bien. Por lo tanto, Cristina digita al frente de todos, los gobernadores la miran pasar, la oportunidad de decirle basta a Cristina la están perdiendo, porque no logran ponerse de acuerdo entre ellos, en fin. Schiaretti se va por su cuenta. En este momento en que el peronismo está implosionando, Juntos por el Cambio es incapaz de tener un gesto. Y ese gesto tiene que ver con decir, bueno, ninguno de los dos muchachos del PRO pasan los 27 puntos. Supone con todo el viento a favor 30 puntos. ¿Por qué? Porque la sociedad percibe que es como flojo, es como artificial. Entonces ahora Horacio Rodríguez Larreta, que era el blando, se pone en duro, y que Patricia Burrich, que era dura, que quería negociar con Milei, tiene que escuchar que Milei dice que, por ejemplo, que Juntos por el Cambio somos una banda y que frente de todos al menos con ellos se puede negociar. Es decir, lo que hace Javier es confesar que es un liberal peronista. Como dijo este señor, radical sin reconocimiento partidario desde que salió de ser panelista del grupo Vila Manzano. Muy bien. Termino con el obispo de Río Gallegos. No soy católico, por lo tanto me importa un bledo. Pero los obispos, la Iglesia Católica, el organigrama de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por decir la tecnoburocracia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no está en los evangelios, no está ni en los 4 canónicos, no está en los casi 50 evangelios apócrifos que hay por ahí dando vueltas. Algunos son completos, otros son pedazos, porque fueron incinerados prolijamente
después del 325, después del concilio de Nicea, es decir, de Nicea, perdón, cuando Roma, que organizaba todo, dijo, me parece fantástico que exista esta secta llamada cristianismo, vamos a organizarlo, y si había algo que hacían bien los romanos era organizar. El término obispo es un término de la burocracia romana, no es un término religioso. Bueno, siguiendo la tradición romana y vaticana, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, sacó de Río Gallegos un tipo que en sus homilías habla de Perón y de Néstor, y lo trajo de obispo de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, porque Pioli se jubila. Yo tenía entendido que los obispos eran pastores, igual que los sacerdotes, igual que el Papa. Pastor, ¿qué es pastor? Aquel que cuida su rebaño. Ahora, este obispo solamente cuida el rebaño peronista, porque me mandaron de Santa Cruz una serie de declaraciones desde el púlpito que inclusive son ofensivas para otro católico que simplemente no tiene la misma ideología que Monseñor. Lo lamento mucho. Sinceramente lamento mucho que la representación de lo que fue sin duda un hombre bueno, como fue Jesús, nacido en Nazaret o en Belén, porque eso tampoco está definido, que según Claudio Josefo fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y que fue un hombre bueno, que dijo cosas interesantísimas, así lo atestiguan no solo los canónicos, sino también los apócrifos, y que este hombre bueno sea representado por este tipo de gente. Yo sinceramente lo lamento mucho, pero me acuerdo de Malaquías, y puede ser que estemos cerca del fin de los tiempos, no de los tiempos porque vayamos a morir todos, el fin de los tiempos porque va a haber un gran cambio en el mundo. Con esto termino. Después del episodio Ucrania-Rusia no será lo mismo, Europa no será lo mismo, Estados Unidos, más allá de que arma Ucrania, tiene una inflación galopante, no será lo mismo. Tenía la esperanza, guardo escondido una esperanza humilde, ¿no? Que Juntos por el Cambio se dé cuenta que con los dos candidatos que presentó no alcanza, que los dos candidatos del radicalismo tampoco alcanza, y tengan la gentileza, tengan la honradez intelectual, tengan la hombría de bien, en el caso de Patricia, la sensatez, de ir a verlo a Macri y decirle, mira, gracias pero no alcanza. ¿Por qué no te tiras un lance? Porque va a haber que enfrentar al producto de Cristina. Y la gente no confía en Larreta y la gente no confía ya en Patricia, en estos cambios, porque Patricia quería jugar con Milei, y Milei lo único que hace es insultarnos. Pensemos esto. Y si no, bueno, lo que el pueblo determina en las PASO. Alguien me preguntaba si el radicalismo iba a salir con candidatos con candidato con fórmula propia, y yo les voy a responder desde mi punto de vista, depende del PRO. Si el PRO insiste, seguramente sí. Si el PRO habla con su jefe y le dice, Mauricio no alcanza, el radicalismo va a acompañar. O si no, sumará provincias, legisladores, diputados nacionales y senadores.
Los quiero mucho, nos vemos mañana, descansen, pásenla bien, cariños a todos.